Hey, ¿qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va su vida? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha estado su semana? Bueno, espero que estén bien, espero que todas las cosas vayan súper, espero que todo esté saliendo bien y si las cosas nos va bien, recuerden que van a mejorar, que pueden mejorar las cosas y que siempre habrá una esperanza en nuestra vida. Para comenzar esta historia, nos inspiramos en la historia de Pedro, Simón Pedro, uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Que fue el principal apóstol, fue uno de los principales discípulos que estuvo con Jesús desde el principio. Fue el que Jesús cuando empezó su ministerio lo llama y le dice, tú eres Simón y serás llamado Pedro. Y fue aquel, el que el Señor le dijo que iba a ser un pescador de hombres, ser un pescador de hombres. O sea que iba a tener un llamado especial de parte de Dios. Ya no a seguir pescando, porque Simón Pedro, para el que no conoce la historia, era un pescador, era un hombre que se dedicaba a la pesca. Pero Dios no dijo que fuera malo lo que hacía, sino que le iba a dar un propósito mayor en estas cosas. Yo quiero que nos detengamos en esta historia, que nos detengamos a pensar y analizar principalmente por qué es importante o por qué nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no tenemos que transar, ni vender, ni entregar las cosas que nosotros hacemos, nuestras creencias, nuestras propias ideas, nuestros propios ideales, ¿por qué no tenemos que venderlos y transarlos? El punto uno es primeramente que esta historia, ¿verdad? En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, el contexto es el arresto de Jesús. Jesús ya había terminado su ministerio y había terminado ya su obra y fue arrestado. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, decidió entregarlo y por esa razón, el Señor ya estaba a punto de ser entregado y ser muerto en esa cruz. Recordemos que la Biblia nunca, nada está escrito por casualidad, nunca nada va a estar porque sí o porque quisieran ser las cosas, sino que todas las cosas, incluso el versículo que uno piense que menos significancia tiene, hasta ese versículo es importante, hasta ese versículo es relevante en la palabra. Por esa razón, quiero que nos detengamos el día de hoy a hacer un análisis del capítulo 18 del Evangelio de... Así que la historia comienza así, esta es la versión NTV Biblia, dice la palabra. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de los olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. El Señor ya sabía todas las cosas, ya sabía lo que le esperaba. Sin embargo, él decidió esperar y enfrentar esa realidad. Para adelantar un poco esta historia, el capítulo continúa diciendo así, el versículo 9. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No pedí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Es importante también guardar nuestra espada, un mandamiento del Señor, no actuar con violencia, siempre actuar con paz, siempre estar en paz con todos. Y continúa la historia y nos adelantamos al versículo 15 que dice, Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Este otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. Y la mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de ellos que estuvo con ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Continúa la historia, ¿verdad? En el versículo 25 hasta el 27 y dice, mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, seguramente habría mucho frío en ese momento, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos, el sumo sacerdote, pariente del hombre del que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te viene el huerto de olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo.
Pedro tuvo temor. No era un hombre que no tuviera convicciones. Pedro era demasiado estoico, era demasiado constante en lo que él hacía. Era un hombre que de verdad tenía creencias propias, de verdad tenía principios y él nunca transaba sus ideas, nunca transaba sus ideales. Pero Pedro esta vez tuvo temor. Al estar rodeado de tanta gente, al tanta gente preguntándole, cuestionándole, diciéndole quién era, que lo vieron con Jesús. Y ya sabemos que Jesús era bastante polémico en esa época, era bastante controversial para los religiosos de la época lo que Jesús decía, ya que Jesús predicaba de amor, de un Dios que libera, de un Dios de gracia, de un Dios de misericordia, en un contexto en el cual no había esa idea, en el cual un Dios que demandaba siempre santidad, demandaba obediencia, demandaba sacrificios, y donde también la ley perfecta de Dios, la moral de Moisés, estaba lamentablemente corrompida y hecha más a detalle por creencias e ideas de hombres, por pensamientos de hombres, simplemente por cimiento de hombre, y no estaba clara la idea, no estaba fundamentada principalmente lo que Dios decía en realidad, que era amarlo por sobre todas las cosas. Esa era la ley perfecta. Pero Pedro, con toda esta gente, tuvo temor, tuvo miedo, y realmente podemos entender que nosotros vamos a tener miedo. Cuando vamos a estar llenos de gente, cuando estamos realmente llenos de personas que nos cuestionan, que nos dicen esto, que nos vieron haciendo esto, que no es malo, por supuesto, vamos a tener temor, vamos a tener miedo. Y Pedro tuvo miedo. Nosotros también vamos a tener miedo. Y este miedo fue tal que él decidió, confió tanto en sí mismo. Pedro dijo, Señor, yo nunca te negaría, y lo terminó negando, pero nadie juzga a Pedro. La historia termina al final en que Jesús restauró a Pedro, sanó a Pedro, lo perdonó al final de la historia y le dio una nueva oportunidad. Judas se desvivió completamente porque el propósito de Dios era ese. Judas nunca siguió verdaderamente a Jesús, nunca fue transformado. Por esa razón, él ya no continuó con su vida. Pero Pedro tenía un propósito en Dios, él seguía. Y él sí, Pedro tuvo temor, Pedro tuvo miedo, tuvo mucho pánico en muchas cosas, pero Jesús lo restauró. Jesús estuvo con él y jamás, jamás lo dejó. Por eso es importante tener esas convicciones y nunca transar nuestros principios. Pedro tuvo miedo y ese miedo lo llevó a negar a Jesús, ese miedo lo llevó a abandonar, a dejar de ser realmente lo que él era y lo que había compartido y hecho por tanto tiempo. Él lo negó y tuvo temor, pero es importante que nosotros no transemos nuestros principios y que si somos hijos de Dios no tengamos temor de la gente. Si tienes ideas, si tienes principios, no tengamos miedo, no tengamos temor. Seamos personas valientes, seamos personas con ideas, con principios y principalmente con ideas claras. Si defendemos la vida, si defendemos la paz, si defendemos el amor, la familia y el orden por sobre todas las cosas, sobre todo a Dios, la patria y la familia, no tenemos que tener miedo, no tenemos que transar estos principios por miedo de los hombres, porque muchos sabemos todo lo que está pasando ahora, ideas que aquí, que allá, que esto, que el hombre esto otro, que la revolución, que el ataque, que la violencia, pero a nosotros no nos tiene por qué afectar esto. Tenemos que entender, aprender, y con principios se resuelven las cosas, y hay que tener valentía, y no debemos temer lo que puede hacernos el hombre. Así que con esto terminaríamos el video y te invito, querido amigo, a que puedas darle like, ¿no es cierto? Que puedas darle like, compartir este video, suscribirte y por supuesto comentar y seguir esta cuenta. Suscribirte es muy importante para seguir aprendiendo, para seguir nutriéndonos más y más de lo que Dios quiere hablarnos y de lo que es importante para nosotros como jóvenes con principios, entender y aprender constantemente. Te dejo un besazo, chao chao. No sé por qué rayos la voz me salió así, pero no importa. No sé por qué me salió tan aguda, pero bueno, así es la vida. Adiós, gente. Bye bye.